Bueno, buenas tardes a todos. ¿Se escucha? Sí. Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a este nuevo acto cultural. Es un placer daros la bienvenida a todos aquí al Salón del Museo. Tenemos hoy la oportunidad de detenernos, aunque sea un momento, para mirar hacia atrás, hacia nuestros orígenes, hacia aquello que nos define como territorio y como sociedad. Hablar del conjunto arqueológico de dólmenes de Antequera es hablar de mucho más que piedras milenarias, es de hablar de capacidad del ser humano para dejar huella, de la relación entre el paisaje y la cultura, y de cómo miles de años después seguimos sintiendo admiración ante el legado de quienes nos precedieron. No en vano estamos ante un enclave único en el mundo, reconocido como Patrimonio Mundial de la UNESCO, que combina de forma excepcional patrimonio cultural y natural. Hoy tenemos la suerte de poder acercarnos a ese conjunto excepcional de la mano de una persona que no solo lo conoce en profundidad, sino que lo vive y lo gestiona con compromiso, rigor y vocación. Tengo el honor de presentaros a Carmen Mora Mondéjar, actual directora del Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera, nombrada por la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en febrero de 2023. Carmen Mora, natural de Andújar, es licenciada en Historia por la Universidad de Córdoba y cuenta con una sólida y completa formación especializada con másteres en Museología, Gestión del Patrimonio Histórico y Cultural y en Turismo, Arqueología y Naturaleza. Si me confundo en algo, tú me corriges. Lo está diciendo perfecto. Gracias. Además de una especialización en Cultura y Gestión Cultural. Una formación que refleja ya desde su inicio una clara vocación por el estudio, la protección y la difusión de nuestro patrimonio. A lo largo de su trayectoria profesional ha acumulado una amplia experiencia tanto en el ámbito de la gestión pública como en el sector privado, siempre vinculada a la arqueología, la museología y la gestión cultural. Antes de asumir la dirección del conjunto arqueológico, desempeñaba su labor como arqueóloga en el Servicio de Bienes Culturales de la Delegación Territorial de Málaga, formando parte además de la Comisión Provincial del Patrimonio Histórico. Su perfil combina el conocimiento técnico con la experiencia en gestión, habiendo participado en proyectos de gran relevancia como el Plan de Gestión de Acinipo de Ronda, el Plan Museológico del Museo Arqueológico de Andújar, el Plan de Seguridad y Emergencia para la Protección de Colecciones, así como las investigaciones tan importantes como el proyecto Baécula sobre la Segunda Guerra Púnica o el estudio del Oppidum de Turruñuelo. Asimismo, ha formado parte del Consejo Científico Asesor de la Fundación Cueva de Nerja y del Programa de Formación de Líderes Emergentes en el Instituto Andaluz de la Administración Pública, lo que da muestra de su proyección y capacidad para el liderazgo en el ámbito de la gestión cultural. ¿Más cosas va a decir de mí? Un poquito más. Desde su nombramiento como directora, Carmen Mora tiene por delante el más importante reto y también una gran oportunidad de seguir impulsando la conservación, investigación y difusión de un conjunto megalítico que no deja de crecer en reconocimiento y en visitantes, superando ya las 136.000 visitas anuales. Un espacio que además se ha visto reforzado recientemente con la incorporación del museo del sitio de los dólmenes de Antequera, que permite comprender aún mejor la riqueza y la singularidad de este enclave. Un conjunto formado por dólmenes de Mengas y Vieira, el Toros del Romeral y su estrecha relación con los elementos naturales tan emblemáticos como la Peña de los Enamorados y el Torcal de Antequera, que ahora ella nos contará. Así que hoy os agradecemos vuestra presencia, vuestro interés por conocer algo tan importante como los dólmenes de Antequera, algo que está muy relacionado con nosotros, ya que también tenemos un dolmen bastante importante. Estoy convencida de que va a ser una conferencia enriquecedora que nos hará reflexionar, aprender y sobre todo valorar aún más el patrimonio que tenemos y la responsabilidad de protegerlo. Así que, Carmen, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Yo ya les voy a dejar, me bajo para poder disfrutarlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias en primer lugar a Susana por la invitación, representación del Ayuntamiento de Villamartín. ¿No?
Y eso que yo tengo, vamos, me manejo siempre ahí. ¿Me escucháis mejor? Vale. Bueno, pues quería agradecerle a Susana la invitación y las palabras que ha dicho, que ha resumido toda mi vida en 2 minutos y yo he alucinado, cosas ya casi que tenía olvidadas. Muchísimas gracias por la presentación, gracias por la invitación, a Carlos por estar siempre atento a esta jornada, José María, que hoy no puede estar con nosotros, Cristina, dale un beso, que se recupere pronto. También a Lorenzo, muchas gracias por enseñarme el museo, que este ratito que he llegado, esos minutillos que he llegado tarde, no es porque no había llegado, pero estaba visitando el museo que ya me habían hablado de él, tenía muy buenas opiniones y me voy muy satisfecha de verlo porque tiene una colección de verdad maravillosa y de la que os podéis sentir orgullosos. También quiero daros las gracias a vosotros por estar aquí, por tener un ratito de vuestro tiempo, por escucharme estas cosas que os vengo a contar y que luego al final, si queréis participar, preguntar, estoy a vuestra disposición. Y bueno, y muy contenta, ¿no?, por celebrar estos 25 años del museo. Así que no me enrollo más y bueno, vengo a contar un poco el conjunto arqueológico Dólmenes de Antequera. He dividido la presentación, mi intervención, como en 3 partes, tampoco para no ser tampoco ponerme muy incidente en algunos aspectos, lo he dividido como en 3 partes, ¿no? La primera parte un poco la historia del conjunto, cómo se crea el conjunto, cómo se descubre Viera y el Toro del Romeral. Otra pequeña parte de gestión, que está fundamentada sobre todo en el plan director, que es nuestro plan de gestión, y una tercera parte que dedico al dolmen de Alberite, que como sabéis nosotros hace un par de años tuvimos la exposición del megalitismo en tierra de Cádiz y los materiales del dolmen de Alberite estuvieron presentes, muy presentes en nuestra exposición, pues son unos materiales maravillosos, son unos materiales excepcionales y en todo el discurso de la exposición estuvo presente Alberite y por ende Villamartín. Así que si os parece empezamos la primera parte, que es un poco la historia de los dólmenes y la formación de lo que es el conjunto. A lo mejor es que no sé darle, ¿no? Ay. A ver si le estoy dando mal. Ahora, ¿dónde la da? Vale, muchas gracias. Lo hemos estado probando antes. Bueno, pues como os decía, voy a comenzar con una pequeña introducción, ¿no?, de un poco para que aquellos que no conozcáis la ubicación del conjunto. Como sabéis, estamos en Antequera y un poco para que veáis estratégicamente y en el territorio dónde se ubican los 3 dólmenes. 2 de ellos están en un recinto, en el recinto 1, y el Toro de Romeral, que está a unos 3 kilómetros en el recinto 2. También con la composición del sitio de los dólmenes de Antequera como patrimonio mundial, porque nuestra declaración de patrimonio mundial no solo incluye los dólmenes, y luego, como bien ha dicho la alcaldesa, la inauguración del museo de sitio viene un poco a completar nuestra institución. Aquí tenéis 2 planos de ubicación, ¿vale? La carretera, mira, no me manejo, Bueno, la carretera que entra a Antequera desde la A92 entra a Antequera, y tú cuando entras al municipio de Antequera lo que entras es a un polígono industrial. Entonces nosotros, la ubicación de los dólmenes está inserto dentro de ese polígono industrial, como lo veis. A la foto de la izquierda tenemos el recinto 1
¿Veis dónde está señalada la casita, no? Esa sería la parcela del recinto 1 y esta a unos 3 kilómetros sería la parcela del recinto 2, donde está ubicado el tolo del Romeral. UNESCO, cuando nos hace la declaración mundial y vienen los visitadores de Europa, ven la ubicación en el territorio donde están los dólmenes ubicados en la actualidad. Y entonces se pone muy restrictivo en ese sentido, porque una de las condiciones de la Declaración de Patrimonio Mundial es la relación que tienen los dólmenes con su territorio y su paisaje, con lo cual es fundamental para nosotros y para el municipio controlar ese crecimiento del entorno que tiene industrial, ¿vale? Ay. Como decía, la Declaración de Patrimonio Mundial por la UNESCO se otorga el 15 de julio de 2016 en Estambul y la declaración no solo se declaran como Patrimonio Mundial los 3 monumentos megalíticos, Menga, que la tenéis en la primera imagen, Viera, que la tenéis en la segunda, y el tolo de Romeral, que es diferente a Menga y a Viera porque su técnica constructiva no es por otros tactos como el dolmen de Albarite, sino que es por aproximación de hiladas, con una cronología de unos 1000 años aproximadamente más reciente. En esa declaración de Patrimonio Mundial por la UNESCO, como decía, no solo se declaran esos 3 monumentos, sino que se incluye también la Peña de los Enamorados y el Torcal de Antequera, ya que uno de los puntos fuertes en la Declaración de Patrimonio Mundial no solo es la monumentalidad de los 3 monumentos megalíticos, sino también esa relación de territorio y paisaje que os comentaban, porque no se entienden si la ubicación en la que están insertos. La proyección de Menga hacia la Peña de los Enamorados hace que esa orientación sea muy especial en el mundo megalítico, en el mundo de las orientaciones de los monumentos. Entonces, esa orientación de Menga hacia la Peña la hace no solo especial, os comentaba, ¿no?, por esa grandeza que tiene, sino por esa orientación. Y luego el Torcal se añade a esa declaración de Patrimonio Mundial porque el tolo del Romeral tiene su orientación hacia la Sierra del Torcal. Entonces, otro hito terrestre importante en el territorio y al que está orientado los dólmenes. Como decía, la última institución o edificio que se une a nuestro conjunto arqueológico es el museo, que se inaugura el 16 de marzo de 2022. Hace unos días hemos celebrado el aniversario, y en el museo de sitio lo que pretendemos un poco es explicar la singularidad de estos 3 monumentos megalíticos, la relación que tienen con el paisaje, y además tenemos salas de exposiciones temporales que nos ayudan a completar un poco el discurso megalítico y a conocer otros sitios, como por ejemplo los dólmenes de la provincia de Cádiz, en esa exposición tan maravillosa temporal. Vale. Vamos a comenzar. Si ya sabemos un poco, estamos ubicados, sabemos dónde estamos en el territorio, sabemos de los 3 dólmenes que estamos hablando, y vamos a comenzar un poco un recorrido por la historia de cada uno de ellos. La primera reconocimiento que tenemos de Menga es en 1842, aunque hasta ese momento ya se conocía el sitio de Menga. Menga siempre ha estado al descubierto. Menga hasta ese momento, en las historias locales, en la historia de la población de Antequera, Menga era un sitio oscuro, era una cueva, era un sitio donde de impíos, ¿no?, donde religiosamente se le tachaba como de un sitio de malvado, oscuro, de sacrificio,
siempre se hablaba en ese momento de una cueva, siempre se habla hasta ese momento de que es un elemento natural, que no está hecho por el hombre. Pero en 1842 resulta que Rafael Millana y Ardisson, que es un arquitecto que está en Málaga, que es contratado para realizar la obra de la Plaza de Toros, escucha esa historia de Menga, de la cueva de Menga, y le resulta muy interesante y decide ir a ver esa cueva que todos hablan y que le despierta curiosidad. Cuando Rafael Millana llega allí y ve Menga, efectivamente se da cuenta de que no es una cueva natural, sino que es, como él como arquitecto comprende muy bien que es una obra realizada por el hombre. Entonces Rafael Millana va a ser el primero que dice que se trata de una construcción realizada por el hombre. En este momento él escribe una memoria, escribe un pequeño dossier donde habla del templo druida. Ese es el título que él le otorga a Menga, y hace unos pequeños dibujos, ¿no?, donde aparece el interior de Menga. Aquí tenéis la foto, como él, totalmente en forma cuadriculada, ¿no?, de cerebro de arquitecto, totalmente cuadriculado, hace una descripción de Menga. Estamos hablando de 1842. Pero será más adelante, hacia el 1851, cuando llega a Antequera Louisa Tennyson. Louisa Tennyson es una escritora, una viajera que contratan para realizar un libro de viajes. Entonces ella, su cometido es llegar a Málaga, donde se había ubicado su residencia, y su cometido era visitar Granada, visitar Antequera, visitar Ronda, para incluir todos estos municipios en ese libro de viajes que ella iba haciendo. Ella viaja con su marido, también viaja con un dibujante, con un ilustrador, y ve la publicación de Millana. Y ella, que ya venía, ella es inglesa, y ella que ya venía con conocimiento de estructuras megalíticas, porque el mercado anglosajón, el tema de las estructuras megalíticas ya lo tenía totalmente interiorizado, y el mercado anglosajón, Irlanda, ya se habían puesto encima de la mesa, ¿no?, esa estructura megalítica. Pues ella ve esos grabados de Millana y dice: esto es un dolmen, y entonces expresamente viaja a Antequera a conocer el dolmen de Menga. Y efectivamente ya Louisa Tennyson es la primera que habla del dolmen de Menga como una estructura megalítica. Ella le incluye Antequera, un capítulo en este libro de viajes que ella hace, y Antequera a partir de este momento empieza a ser conocida como la tierra del dolmen megalítico, porque hasta ese momento Antequera, bueno, pues se conocía por la leyenda de moros y cristianos, se conocía por la gastronomía, por la vega, pero en este momento, a partir de Louisa Tennyson, cuando se incluye ya el dolmen de Menga y se ubica en Antequera. Y además, muy curioso, aquí tenéis una foto de un grabado que hace el ilustrador que viene con Louisa Tennyson, y es muy curioso porque ya hace el grabado desde el interior de Menga hacia afuera. Es la primera imagen que tenemos donde se pone en relieve la relación que tiene Menga con la Peña de los Enamorados, aunque en ese momento todavía no se habla ni de orientaciones, pero ya ella sí es capaz de captar esa imagen desde el interior de Menga.
El siguiente hito importante que está dentro de la historia de Menga es la visita que realiza Alfonso XII. Viene a Málaga, ha habido un terremoto, visita la Axarquía para ver los destrozos que ha habido en varios municipios, y al igual le comentan que no se puede ir de Málaga sin visitar el dolmen de Menga. Así tenemos en esa imagen la entrada de la comitiva por Antequera, y Alfonso XII visita efectivamente el dolmen de Menga, queda extasiado de ver ese monumento megalítico y ordena la compra por 25.000 pesetas el dolmen de Menga. Y a partir de ese momento, en 1886, se declara monumento nacional. Esta es la primera fotografía que tenemos del dolmen de Menga, 1896. A partir de que se declara monumento nacional, la intención es de que sea monumento visitable. Incluso se boceta, se hacen unos planos de un primer proyecto para la casa del guarda, que no llega a materializarse, pero ya está en la institución la idea de que Menga se desarrolla como un elemento importante no solo en Antequera sino en Málaga. Si dejamos a Menga a un lado y nos vamos a Viera, al dolmen de Viera, el dolmen de Viera se descubre en 1903. Estos dos señores, José y Antonio, son dos hermanos que vienen de Sevilla. Parece que de dos hermanas, aunque la cuestión no está muy clara. José viene primero, José fontanero. José viene primero contratado por el ayuntamiento de Antequera y viene a trabajar desde Sevilla. José tira de su hermano Antonio es jardinero, y los dos se trasladan a vivir a Antequera. Los hermanos Viera, grandes conocedores del campo y sin arraigos familiares y sociales en la ciudad, pues se dedican un poco a explorar el término municipal y alrededores de Antequera, y observan que al lado del túmulo de Menga hay un túmulo casi de idénticas características. Aquí los dos señores dijeron: esto puede ser algo. Entonces José y Antonio, con el permiso de Francisco Romero Robledo, que en ese momento era el alcalde de la ciudad, se dedican a pinchar en el túmulo de Viera, y efectivamente dan con la parte trasera de la cámara. Aquí tenemos una fotografía del descubrimiento del dolmen de Viera, y si veis podemos ver a Antonio, a la figura de Antonio en el corredor. Quiero señalar, pero no me señala, claro, porque tengo que señalar para allá, ¿no? No sé. Es que como está más bajito, a lo mejor por eso no lo pilla. Pero si os fijáis, una sombrita muy al fondo, ese es Antonio, ¿vale? Uno de los hermanos Viera. Estos hermanos, Francisco Romero Robledo, como alcalde de la ciudad, tenía varios terrenos cerca de la azucarera, y le dice a los hermanos Viera: pues yo en mi terreno tengo también un montículo que yo no sé. Allí que aparecen los hermanos Viera y usan la misma... ¡Ay! No os ha pasado, perdón. No pasa, le estoy dando al de abajo, pero no pasa. Este no. Ese.
Es aquí, el puntero. Eso. Ah, vale. Las cosas del directo. Ah, claro, ponte esto ahí. Tengo un ayudante. Venga, perfecto. El puntero, pues voy a hacer uso del puntero. Gracias. Ay. Aquí, vale. El descubrimiento del Romeral. Estábamos hablando del descubrimiento de Viera en 1903, ¿vale? Y un año después, los hermanos Viera, usando la misma metodología que usaron en Viera, pues van a los terrenos de Francisco Romero Robledo y en el montículo efectivamente empiezan a pinchar y efectivamente aparece la entrada, el corredor del dolmen del Romeral. Aquí tenemos una fotografía del interior con los dos hermanos Viera, Antonio y José, y aquí se ve perfectamente que la construcción del tolo de Romeral es completamente diferente a lo que se conocía hasta el momento de Menga y de Viera. Pasamos de este primer apartado de la historia de cada uno de los monumentos a un pequeño apartado de investigaciones y donde aparecen los primeros estudios. El primer investigador que aplica metodología arqueológica, digamos, es Manuel Gómez Moreno Martínez, hijo, ¿vale? Manuel Gómez Moreno, padre, que no es el que está en la imagen, el que tenemos en la imagen es el hijo padre, que era catedrático de dibujo de la Escuela de Artes de Granada. Tiene conocimiento por la prensa de estos descubrimientos y entonces decide decirle a su hijo, que en ese momento tenía la cátedra de hispano-musulmán de la Universidad de Granada: oye, Manuel, vete para Antequera, que ha salido unos grandes descubrimientos y quiero que tú los estudies. Entonces Manuel Gómez Moreno Martínez se traslada a Antequera y es el primero que realiza los estudios arqueológicos, los primeros estudios arqueológicos que tenemos de los tres monumentos. Por ejemplo, aquí en la imagen tenéis, lo hace con los tres. Os he traído el de Menga, la imagen de Menga, pero lo hace con los tres, con Viera y con el Romeral también. Toda lo que recoge cuando Manuel Gómez Moreno llega a Antequera, se encuentra con los hermanos Viera. Los hermanos Viera le entregan el poco material que habían recogido, porque aquí no pasó como en el dolmen de Averite, que se encontró intacto y se pudo recoger todo el material. Aquí los monumentos estaban expoliados, quedaban muy poco material. Entonces lo que pudieron recoger los hermanos Viera se lo pasaron a Manuel Gómez Moreno Martínez y este material está en la Fundación Costa en Granada en 3 cajas. Se hizo una exposición en el Museo de Sitio de allí del conjunto cuando se inaugura y se viaja a Granada a ver la documentación de Manuel Gómez Moreno, eso que había recogido de los hermanos Viera. Y entre lo que sale, entre la documentación que sale una cuartilla donde ya también se apunta esa orientación de los dólmenes, pero que en ese momento tampoco se le había dado la importancia que tenía. Aquí tenemos la Junta de Monumentos Megalíticos Antequeranos, se forma en 1931, un poco para gestionar, para proteger
y para un poco controlar, ¿no?, los estudios que se estaban realizando. Esta es una imagen de la puerta de Menga. Otros importantes personajes investigadores, arqueólogos, son George y Vera Leitner, muy conocidos en la provincia de Málaga por llevar a cabo estudios, por la colección de material arqueológico, donde realizan una monografía al megalitismo en la península ibérica y le dedican un capítulo muy especial a los dólmenes de Antequera. Dejamos ya un poco ese bloque histórico de cómo se descubren los dólmenes, cómo se empieza a gestionar, y comenzamos con las actuaciones del Gobierno de España después de la Guerra Civil. En la Guerra Civil los tres dólmenes sufren bastante. El peor de todo, el Tolo de Romeral, que una bomba destrozó parte del corredor, 3 losas de cubierta quedaron totalmente muy mal estado. Las verjas que protegían Viera y Menga estaban totalmente desvencijadas, destrozadas, pero hay una intención por parte del Gobierno de España de reconstruir restaurar los dólmenes para que fueran visitables. Esta imagen que tenemos es un autobús, porque a partir de los años 70 se promulga la Ley de Educación por el Gobierno central, y a partir de ese momento empiezan a realizarse visitas de escolares al conjunto megalítico. La actuación del Gobierno de España culmina, como todos sabemos, en la transferencia de competencias del Gobierno central a las comunidades autónomas. En este caso, cultura está incluida dentro de esas competencias que se pasan al Gobierno de la Junta de Andalucía, y a partir de ese momento va a ser el Gobierno autonómico el que se encargue de la institución. Y va dando pasitos, ¿no? En 1986 tenemos la creación del conjunto arqueológico como unidad administrativa de gestión. En 2009 se declara BIC, zona arqueológica, lo que son los dos recintos, el recinto 1 de Menga y Viera y el recinto 2 del Tolo del Romeral. En 2010, por una orden de la Consejería de Cultura, la institución forma parte, es un servicio administrativo de gestión diferenciada, quiere decir que es una institución con bastante autonomía dentro de la Consejería de Cultura. En 2016 se consigue esa gran declaración de Patrimonio Mundial por la UNESCO, de los 5 elementos que al inicio de la conferencia he comentado. En 2022, el 16 de marzo de 2022, se inaugura ese maravilloso Museo del Sitio, que si no habéis estado os invito a que lo visitéis. Y en cuanto a la gestión, nosotros tenemos un documento que es nuestra hoja de ruta y que nos va marcando cuáles son las líneas estratégicas del conjunto, que es el plan director vigente 2018-2025. Actualmente estamos realizando una revisión de evaluación de ese plan director. El plan director, que es lo que tenéis en la imagen, el documento aprobado por orden de la Consejera de Cultura en 2018, y a partir de que se declara Patrimonio Mundial de la UNESCO, uno de los requisitos que la UNESCO te marca, la UNESCO te declara Patrimonio Mundial, pero también te impone muchas tareas. Y una de las tareas que impone es que la institución tenga un plan director o un plan de gestión. Y así que la Consejería de Cultura en 2016 elabora un plan integral para cumplir con ese compromiso de UNESCO.
El plan director es un documento de planificación museística de carácter finalista que contiene los objetivos, las actuaciones de la institución, todas las áreas funcionales con todas las secuencias de prioridades. Es una guía, analiza la situación de la institución, su potencial y sus necesidades. Es una herramienta básica, es el conocimiento de la institución a todos los niveles y se inicia con un planteamiento inicial, pero es un documento vivo, es un documento que va evolucionando con el paso del tiempo. La organización de la gestión dentro de este plan director se organiza en 3 grandes bloques: el plan, los programas y dentro de cada uno de los programas los proyectos que llevamos a cabo. Tenemos 9 programas dentro del plan director. El primer programa, estrategia institucional; el segundo programa, territorio y sociedad; el tercero, el programa arquitectónico; el programa de patrimonio; el programa expositivo; el programa de investigación; el de comunicación y difusión; el de recursos económicos y el de recursos humanos. En todos estos programas trabajamos diariamente. Todo el equipo del conjunto realiza tareas que se incluyen o bien dentro del programa expositivo, preparando las exposiciones, o bien en el programa de investigación. Actualmente tenemos una investigación en marcha con la Universidad de Málaga en relación a los menires, para la detección de los menires por el territorio; el programa arquitectónico, donde el edificio, el museo se está dotando de infraestructura. Entonces, cada uno de los programas lleva en su interior una serie de proyectos. Cada estructura, el programa está estructurado con la descripción, un diagnóstico y 3 propuestas se evalúan dentro de cada uno de ellos. Dentro de todos los programas, para la sesión de hoy, me parecía que iba a ser, para no ser tan espesa, ¿no? Me parecía que el programa de comunicación y difusión podría estar bastante interesante, porque es una cuestión que se puede trabajar en el día a día, que se puede trabajar desde el museo con herramientas que no son muy costosas, pero que facilitan mucho la accesibilidad y la visita a las instituciones culturales. Nosotros, cuando Antequera se declara Patrimonio Mundial, la ciudad de Antequera siempre ha entendido los dólmenes como algo propio de su localidad. Además, siempre han estado abiertos, pues era un sitio donde los antequeranos pues iban, paseaban, iban en bici, iban con los perros, en fin, era un sitio cercano a la ciudad. Es verdad que cuando se produce esa declaración de Patrimonio Mundial, el nivel pasa de lo local a lo internacional. Entonces, parece que como que se produce no un punto de inflexión entre el conjunto y la ciudad, porque se vuelve, es verdad que se empieza a recibir muchísimas más visitas y se vuelve como un sitio más turístico. Nuestra labor actualmente, el equipo, estamos trabajando en que esa visión del conjunto y de la institución vuelva al territorio en el que estamos. Entonces, una de nuestras prioridades es dar un servicio público a los antequeranos y trabajar en esa unión con la sociedad antequerana. Por eso el tema de la accesibilidad física, cognitiva y emocional la llevamos muy en nuestro programa. Aquí he traído algunos ejemplos, por ejemplo la guía de pictogramas que se realizó con la asociación de TEA, con la ayuda, ¿no?, con la orientación de TEA. Esta guía está orientada fundamentalmente a personas con TEA, por ejemplo.
Tenemos, recientemente hemos instalado los códigos Navilén, lo podéis ver en algunos sitios, en algunas instituciones instalados. Son estos códigos QR que parecen como los códigos QR, son códigos QR simplemente que son de colores. Entonces, estos códigos facilitan mucho a las personas con algún tipo de diversidad visual, ¿no? Funcional, visual. Entonces, en estos códigos se puede meter toda la información que queramos, información en orientación para moverte por el espacio, información de las colecciones, información de las piezas, toda la información que queramos, visual y auditiva, ¿vale? En nuestros talleres trabajamos mucho. Nosotros tenemos, si alguien conoce el conjunto, ¿alguien ha estado en el conjunto arqueológico? Os invito, a los que no habéis estado, de verdad que os invito a que vayáis porque merece la pena. No vaya, vamos, vaya a alegrar. El conjunto arqueológico, antes de que se inaugurara el museo, teníamos un centro que era el centro de recepción de visitantes, era un pequeño centro de recepción donde te atendían, te ponían un vídeo explicativo de la creación de Menga, pero con la inauguración del edificio nuevo. Lorenzo, ¿tú has estado ya con el edificio nuevo? Sí. Con el museo, ¿no? Vale, pues con la inauguración del edificio, del museo, ese centro de recepción de visitantes lo hemos convertido en un aula de actividades, en un aula de talleres, el aula Encarnación Cabré. Le pusimos ese nombre. Y ahí es donde trabajamos muchísimo con todo tipo de colectivos. Por ejemplo, aquí una imagen, ¿no?, de usuarios familiares con TEA, o por ejemplo también tenemos una colaboración con el área de salud mental del Hospital de Antequera, donde trabajamos, todo lo que trabajamos lo trabajamos con especialistas en la materia y todo, claro, relacionado con la prehistoria y los monumentos, nuestros monumentos megalíticos. Y aquí he puesto esta foto. He puesto esta foto porque me parece maravillosa. ¿Lo reconocéis? Es la maqueta que tenéis en el museo del Dolmen de Alberite. Esta maqueta estuvo en el conjunto durante la exposición del megalitismo en tierra de Cádiz. Entonces, esta maqueta, que es maravillosa, nos ayudó a que estas personas comprendieran cómo se construyen los dólmenes, qué forma tenía, y por eso me apetecía mucho poner esta imagen. Y con esta imagen enlazo ya con la última parte de mi intervención, que es el megalitismo en tierra de Cádiz. Nosotros tenemos dos salas de exposiciones temporales en el edificio. Tenemos una, la sala Gómez Moreno, que lleva el nombre del investigador que os comentaba antes, y en esa sala estamos haciendo, que está dedicada a patrimonio arqueológico. En esa sala estamos haciendo un repaso del megalitismo en todas las provincias de Andalucía. Empezamos con Granada y la siguiente fue Cádiz. Tengo que decir, ahora tenemos Huelva. Tengo que decir que no es porque estemos en Cádiz, pero es que es la que ha tenido más éxito. De verdad, lo tengo que decir. Espero que no me oigan nadie. Esto me van a escuchar, porque me van a escuchar. Pero es que ha tenido un éxito brutal. O sea, la gente que ha visitado la exposición ha salido encantada. Entonces, nosotros contentísimos de tener la exposición, donde se hace un repaso, ¿no?, de las necrópolis megalíticas más importantes de la provincia de Cádiz, y aquí tenemos la necrópolis de Alberite. La exposición, que ahora después veremos un vídeo, la exposición tiene, bueno, como todas las exposiciones, tiene varias secciones, y el dolmen de Alberite está muy presente en todas ellas. Por ejemplo, aquí tenemos una ilustración con una imagen del dolmen de Alberite en proceso de excavación.
en el año 93, ¿no? Si no me equivoco, ¿no, Lorenzo? Por ahí, ¿no? 92, 93, por el equipo de Pepe Ramos, ¿no? De la Universidad de Cádiz, ¿no? Y Francisco Giles, director del Museo de Deporte de Santa Cruz. Muy bien. Un equipo conjunto. Muy bien, pues aquí tenemos una imagen de esos inicios de la excavación, de cuando se descubre el dolmen, que tenéis la suerte de que se descubra totalmente intacto, totalmente con todas. Ahora aquí no aparecen, pero las losas de cubierta estaban totalmente, se levantan, ¿no? Las losas de cubierta para su excavación interior. Esta es era una imagen de la exposición, ¿vale? Como decía, es la maqueta que la estuvimos allí expuesta, ¿no? Explicando un poco lo que era Alberite, que es uno de los mejores ejemplos de arquitectura megalítica del sur de la península ibérica, tipo galería, 20 metros de largo, entre 2 y 4 metros de ancho, una estructura con un túmulo de 50 metros de diámetro, que contaba con esos menires que yo antes he comentado, que ahora estamos haciendo un estudio de menires dispuestos en el exterior, porque es verdad que en este momento donde se estudian los dólmenes, los menires no son apreciados en su posición, y ahora es verdad que con el adelanto de la metodología arqueológica el estudio de los menires está muy avanzado. Las grandes piedras del monumento estaban decoradas, o sea, que lo tiene todo. Esas grandes losas están decoradas. Y en la parte final aparece un espacio definido donde se depositaron esos cuerpos de ese hombre y esa mujer cubiertos de ocre. Y una cronología muy curiosa, porque hasta ese momento se daba una cronología y a partir de ese momento se dan una cronología del quinto al cuarto milenio. Este dolmen me recuerda mucho a los compañeros de la Universidad de Cádiz, están estudiando muy cerca de Tebas, cerca de aquí, la necrópolis de la Lentejuela, y el dolmen principal, son varios, pero el dolmen principal tiene casi la misma disposición, tiene esa piedra que corta para hacer como ese retranqueo para la cámara. Me ha recordado mucho a ese. El arte megalítico, como decía también, Alberite nos sirvió para explicar ese arte megalítico, que cada vez más los estudios de Primitiva Bueno y Rodrigo Albí están dando unos resultados maravillosos, ¿no? Con el estudio del arte megalítico, ¿no? Relacionado con una ideología, la ritualidad, con un programa iconográfico, ¿no? Donde se ven algunas, lo que se llamaban soles, ¿no? Perfiles también algunos antropomorfos. Estas son dos imágenes que he traído este es Eduardo Bijande y Serafín Becerra, dos de los comisarios de la exposición durante el montaje de la exposición, y aquí vemos dos piezas maravillosas del dolmen de Alberite, ¿no? Ese bétilo y ese para moler, maravilloso. Esta es otra parte de la exposición, ritos y objetos funerarios. Esta ilustración es de Esperanza, que es nuestra ilustradora de cabecera de la institución, donde se representan esa deposición y donde se representa, si podéis ver aquí, esto el prisma de cuarzo, maravilloso, una pieza espectacular, ¿no? Se ve aquí en posición. Y bueno, por mi parte os quiero dejar también un poco que veáis un vídeo de la exposición.
comentado, pero el megalitismo en Tierra de Cádiz tiene su catálogo que está a la venta a través de la página web de la Junta de Andalucía y se está agotando, o sea que es un éxito total. Y nada, muchísimas gracias por vuestra atención y gracias a todos, de verdad.